¿Cómo están ustedes? Bienvenidos al canal de televisión del Poder Judicial y específicamente al programa Hablemos de Justicia. En los próximos 20-25 minutos dialogaremos sobre un tema que siempre es de interés. La pregunta que vamos a tratar de dilucidar durante este capítulo ¿es posible rehabilitar a un niño infractor en el actual sistema penal? Para ello, quiero presentar a los dos invitados de esta jornada. En primer lugar, Juan Opaso, juez de garantía, específicamente el cuarto juzgado de garantía de Santiago. Y también al abogado Francisco Estrada, exdirector académico y también exdirector del Servicio Nacional de Menores. Mucho gusto. Igualmente, los invito a ver una nota introductoria para luego dialogar en 20-25 minutos sobre este tema de interés. En las últimas semanas, la participación de menores de edad en diversos delitos volvió a poner en el debate público el objetivo de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, la reinserción de los jóvenes infractores a través de programas especiales. La Ley 20.084, promulgada en noviembre de 2005, establece un sistema de justicia juvenil especializado para jóvenes entre 14 y 18 años que violen la ley penal. Asimismo, determina que los niños, niñas y adolescentes menores de 14 años que delinquen serán entregados a sus padres sin enfrentar a la justicia. El Ministerio Público en su última cuenta resaltó que en los últimos 10 años los delitos cometidos por jóvenes han aumentado en un 51%. Según la Subsecretaría de Prevención del Delito, entre enero de 2017 y marzo de este año hubo 180.567 delitos de mayor connotación social y en el 12% de ellos estuvo involucrado un menor de edad. Y el último estudio del Sename del año 2015 asegura que el 52% de los jóvenes reincide a los 24 meses de egreso de algunos de sus programas. Un tema sin duda interesante, un tema que cada cierto tiempo está en la palestra noticiosa, evidentemente, tanto por decisiones políticas como por hechos concretos que llegan a los juzgados del país. Quiero, en primer lugar, conocer la opinión que tiene usted, magistrado, y también el abogado Francisco Estrada sobre el actual sistema. ¿Concuerdan con lo que dicen las autoridades? ¿Concuerdan con la realidad de la calle? A ver, lo primero es decir que la reforma en materia de responsabilidad penal adolescente fue un hito relevante en el país. Antiguamente la persecución era igual que en la de un adulto y en definitiva se pensó en un modelo que precisamente llevara a buscar la sanción adecuada que permitiera la rehabilitación del menor, que el menor, como dice la ley, aprenda a respetar el derecho de tercero y trabajara más en sus necesidades, como dice la letra final del artículo 24, la ley 20.084. En esto hubo además un avance en lo que es la garantía de los menores, toda vez que en el sistema anterior había menores que estaban eventualmente privados de libertad sin que hubiera habido un juicio a su respecto. Digamos eso para establecer el contexto, porque el avance se pensó en cómo hacemos el cambio. Y ese cambio fue relevante. El problema es que de ahí en adelante no hemos tenido un cambio, otro avance. Hemos estado en forma estática. Y no obstante que desde el mismo año de promulgación de la ley ya encontramos problemas, como en materia de quebrantamiento, de acumulación de sanciones, y empezamos a ver muchos baches en el camino. Llevamos a esta altura 11 años discutiendo cómo modificamos la ley y yo no he visto ninguna modificación que pretenda abarcar el problema real, cuál es, cómo mejoramos en reinserción. Han habido avances, sí, en el Sename. Claramente los programas al inicio eran bastante más formales, sin mucho resultado final. Hubo algún tipo de trabajo en el Sename, en el cual se empezaron a establecer modelos más generales a los cuales aplicar como para evaluar los programas y en definitiva eso ha ido mejorando. ¿Se puede reinsertar con el modelo actual? Sí, y hay ejemplos claros, hay personas que han estado privados de libertad, ya han dado la PSU, han entrado a la universidad y en definitiva han terminado de estudiar. Sin lugar a dudas, claro. Se puede. ¿Qué nos falta? ¿Cuál es el problema? El problema es que no se ha invertido en reinserción. Entonces estamos hablando de aquel sujeto que tuvo la suerte fue tomado en un programa por algún delegado que tenía un poco más de interés y en definitiva se enfocó en él para poder salir adelante. Pero esto no es global. ¿Y por qué no es global? Por falencias del sistema de origen. Acá todos pensamos en cómo modificar la ley. Queremos cambiar la edad de imputabilidad, queremos en definitiva determinar quién administra el centro, cómo trabajamos, qué planes hacemos, muchas cosas en genérico.
pero nuestro sistema tiene un vicio de origen en este aspecto, y es que nuestro sistema no es un sistema especializado. No está pensado en trabajar en forma profesional al respecto del menor para obtener la reinserción. Y esto lo digo porque lo que aplicamos fue los jueces de garantía que persiguen al adulto persiguen a los menores. Los fiscales que persiguen al adulto persiguen a los menores. Los defensores, especializados porque solo trabajan en responsabilidad penal de los adolescentes, pero defienden con un criterio de adulto. Y eso nos enfoca que hoy en día lo que tenemos son sentencias que surgen de la negociación de pena. Y cuando uno conversa con los psicólogos, la gran crítica es que estas penas no son las idóneas. Y la respuesta que nosotros le tenemos que decir es que no tenemos cómo decirle si son idóneas o no, porque cuando fallamos, nadie ha hecho un análisis previo del menor y sus necesidades. Por lo tanto, la penalidad que aplicamos es la que surge o de la negociación o del juicio, pero de la reacción penal propiamente tal, no de lo que el menor necesita. Y ese es el gran problema del asunto. En modelos alternativos, por ejemplo, existen los consejos técnicos que informan desde que el menor está privado de libertad hasta el juicio. Y por lo tanto siempre el juez sabe quién es el que tiene adelante y uno va en definitiva a trabajar ese tema. ¿Por qué llegamos a eso? Porque nosotros renegamos derechamente del sistema proteccional, por los abusos que tuvieron el sistema proteccional y pasamos a un sistema garantista completamente. Cuando en realidad en países como España el sistema proteccional propiamente tal no es mal visto y en definitiva tiene buenos elementos de reinserción. Francisco, su balance y podemos responder la pregunta si es posible rehabilitar a un niño infractor de ley. Yo diría que en términos generales comparto lo que ha dicho el magistrado Paso, sobre todo en el primer aspecto que él plantea, que esta mirada más histórica, ¿no? Yo entré a trabajar en este tema el año 91, en la sección de menores de la cárcel de Puente Alto, y los niveles de violencia, de violaciones, eran feroces, ¿no? Y por lo tanto, aunque hoy día nos compremos el cuento de que estamos en un país en vía de desarrollo y somos miembros de la OECD, yo viví lo que fue la justicia de menores, la justicia penal, el sistema antiguo, y lo que esto significó en la vida de muchísimos niños y adolescentes, y por consecuencia lo que significó en términos de seguridad ciudadana. Además, digamos que lo que el Estado hacía era lo que criminológicamente se denomina contagio criminógeno. Reuníamos en un mismo lugar a aquellos que han tenido un escaso contacto con el delito, un delito de baja penalidad, y en el mismo lugar lo reuníamos con aquellos adolescentes y jóvenes más avesados en el delito. Al punto que investigaciones, cuando investigaba delitos, siempre iba a la cárcel y preguntaba cuál era el grupito con que se juntaba. Y ahí era claro con quién había procedido el delito, ¿no? Eso lo hicimos por décadas en nuestro país. Por lo tanto, efectivamente, como dice el magistrado Paso, el 8 de junio del 2007 es un hito histórico y marca entonces un antes y un después que yo no puedo sino decir es un gran paso. E incluso comparativamente a la región, es un muy buen sistema comparativo. Lo que ocurre es que la ley establece una serie de estándares hoy día, conforme a la normativa internacional y a los desafíos de los ámbitos técnicos, que por supuesto estamos a mucha distancia hoy día, ¿no? Y yo creo que me parece, como comparto también lo que dice el magistrado Paso, ha habido una cierta carencia de mayor dinamismo, de mayor insatisfacción por esta cuestión, y hay una cierta, hasta cierto punto yo lo he denominado autocomplacencia institucional, como que mira, ya estamos mejor que antes, ya hagamos un pequeño esfuerzo, algún pelotito, pero no los cambios que asumir la tarea de la resocialización requiere y que es efectivamente posible. Yo creo que como también plantea Juan, hay muchos casos, todos conocemos muchos casos de instituciones y programas que hacen bastante bien la pega. No es que estemos en un páramo, ¿no? El problema es que, me parece a mí, tenemos una carencia de un sistema que haga ese trabajo, ¿no? Los esfuerzos siguen siendo esfuerzos más bien aislados, poco sistémicos, ¿no? Tenemos, por así decirlo, hardware muy deficiente todavía, ¿no? Pero esa dinámica que tiene el sistema de justicia penal juvenil, además, está inserta en un sistema en el cual salud mental y educación han sido actores que han tomado palco, han estado muy a la distancia, y Sename tiene que pagar los costos de esta lejanía institucional en las poblaciones, donde los adolescentes están siendo intervenidos bajo un programa en libertad, como Libertad Asistida. El programa Libertad Asistida puede hacer una serie de cosas, pero la escolarización es tarea del Ministerio de Educación. Lo que hoy día tenemos, a agosto del 2018, son unos programas de reescolarización vergonzosos, que se licitan como por esta época, se pagan en septiembre y con suerte sabemos qué va a ocurrir el próximo año.
el actual ministerio ha comprometido mejorar sus esfuerzos. Hoy día el ministro de Educación acaba de firmar un compromiso de esta materia aquí en La Moneda. Pero ese mismo compromiso yo lo vengo escuchando hace 9 años atrás, en torno a una idea que se llama la escuela de segunda oportunidad o de reingreso, que buscan ser un espacio educacional específico para aquellas adolescentes que han desertado el sistema escolar. Hasta el momento no ha pasado nada. Entonces, ¿cómo le vamos a pedir a ese delegado que cumpla al 100% de la tarea de reescolarización si esa es una tarea de otro sistema institucional, público, que no ha estado a la altura? En este programa salimos a la calle, le pedimos a expertos de las materias que estamos hablando que le hagan una pregunta a ustedes para que puedan responderla. Vamos con la primera pregunta de los expertos. Acabo de llegar de visitar algunos centros de justicia juvenil, de verlos después de muchos años, sumado a la reciente presentación de proyectos de ley que buscan endurecer penas, bajar edad de imputabilidad, registro de ADN. No puedo dejar de preguntarles cómo rehabilitar, cómo reinsertar, cómo evitar la reincidencia con un enfoque, con un marco normativo totalmente punitivo penal. Es una ley penal juvenil. ¿No será que se priorizó en todos estos años el respeto por las garantías del debido proceso más que a la real protección integral de estos jóvenes? Lo decían ambos en sus respuestas iniciales, o sea, tenemos un buen procedimiento al parecer, pero que con un sentido de que no logra completar lo que se busca finalmente, que es la reinserción, la protección. ¿Qué opinión tienen y qué le responden a la abogada Marcela Molina, que es abogada de estudio del Instituto Nacional de Derechos Humanos? Bueno, yo comparto plenamente, lo dije anteriormente, en este afán de renegar del sistema proteccional, no fuimos un sistema que se preocupó del elemento que faltaba, que era el respeto a la garantía. Pero yo creo que en todo esto tiene que haber precisamente un equilibrio. En definitiva, claramente hay que respetar la garantía, sin lugar a dudas, pero en definitiva, con respecto al menor, la ley lo dice, y lo dice la Convención de los Derechos del Niño, lo dice la regla de Beijing, que lo que se pretende es precisamente buscar una intervención en el sujeto que permita hacer algún cambio porque está en una edad de desarrollo. Porque además no lo estamos solo sancionando, sino que lo que estamos haciendo como sociedad es buscar una forma de llevar un cambio en él. Y por eso no se llaman penas, probablemente no están en el Código Penal, sino que son sanciones y tienen una naturaleza distinta. En ese contexto, el problema es que seguimos trabajándolo desde el punto de vista penal. Claramente, el empezar a volver a lo que es trabajar en reinserción es empezar a meter un poco en el sistema el tema proteccional. El preocuparnos de que, como lo dice expresamente la ley, ¿qué necesita el menor para aprender a respetar los derechos de terceros? Y, en definitiva, cómo logramos intervenir en el menor a través de sus necesidades. Eso es un tema de cambio de sistema, porque mientras no tengamos alguien que esté informando al juez qué es lo que necesita el menor, el juez no tiene cómo saber qué es lo que necesita el menor. Pero claramente hay un elemento en el cual hay que trabajar a través de, por el momento se trabaja a través de planes pilotos, pero requiere necesariamente un cambio legislativo. Francisco. A ver, yo me pronuncio sobre los proyectos de ley que están ingresados al Parlamento, porque han habido, como en todos los periodos, hay muchos anuncios. Pero lo que ingresa a discusión parlamentaria hoy día, el proyecto que ingresó el Ejecutivo el gobierno pasado, que ha mantenido este Ejecutivo, en el cual el endurecimiento tiene que ver más bien con la figura de la reiteración delictiva en casos de baja penalidad. Lo que teníamos era, la Fiscalía a mí me mostró un caso, una chica que está condenada a 140 servicios de beneficio de la comunidad, porque es una sanción muy pequeña, pero claro, ella probablemente está siendo usada por algún adulto en ese sentido, ¿no? Entonces, claro, teníamos un problema ahí. Me parece que eso el proyecto de ley del Ejecutivo endurece, pero no va a tener un impacto mayúscula, porque está destinado a lo que se denomina el multireincidente, ¿no? Puede ser discutible la forma en que se haga, pero me parece que había un cierto consenso de que había que hacer un esfuerzo de reducir ese espacio de no privación de libertad para una cantidad muy grande de delitos, ¿no? Y hay un par de cuestiones que me parece que el proyecto son bastante interesantes. Por lo pronto ingresa la idea de la justicia restaurativa, que es algo que hemos venido discutiendo muchos años para un cierto tipo de problemas. Y además introduce una idea que el magistrado Paso insinuaba adelante, y es la idea del informe técnico, previo a decisiones como salida alternativa, y introduce la idea de la censura del debate. Vamos a tener un veredicto condenatorio y luego vamos a tener un tiempo para determinación de pena idónea con un informe técnico. Esa puede ser una herramienta que contribuya fuertemente a mejorar la especialización del sistema. Sí.
Solo una acotación Por respecto a esto, supuesto, que en este modelo, como en el cual trabajemos más desde el punto de vista de la justicia restaurativa, un modelo que yo encuentro que está aprobado en otros países y en definitiva deberíamos adoptar en muchas áreas, tiene un riesgo que es el que la defensa siempre cuestiona, y es el riesgo de aplicar sanciones más altas en delitos más graves, claro. Pero tiene una ganancia por el otro lado, porque en realidad en delitos más graves quizás se puede aplicar sanciones menores, porque es lo que necesita el menor. Una visión es decir, ¿sabe qué? Démosle la pena que correspondería, exactamente, y lo que haga él es el problema de él después. No nos preocupemos del menor, no nos preocupemos de lo que necesita. La Convención de los Derechos del Niño, la Regla de Beijing y nuestra Ley 20.084 dicen expresamente lo contrario. Tenemos que preocuparnos de estos otros elementos y hay que considerar precisamente esta necesidad, aunque signifique un poquito más de pena. Hay que estar más que a la pena, como se habla muchas veces, a la pena menor que se va a aplicar, que siempre buscar la pena menor a aplicar, la pena menor necesaria, porque precisamente es la única forma de trabajar en reinserción. ¿Sirve la profesionalización? El magistrado lo decía al principio, en la mañana yo estoy viendo una causa de adultos y después a mediodía veo una de menores y es difícil cambiar el chip, ¿cierto? No son personas distintas como para pensar distinto. ¿Le parecería un sistema profesional absoluto e independiente de justicia penal adolescente? Sí, yo creo que no sé si alcanza a ser exclusivo, porque más allá de lo que a veces aparezca en la discusión pública, y aquí hay datos duros nomás, el tema de delincuencia juvenil en el país es muy disímil, ¿no? Tenemos 3 regiones en las cuales los adolescentes que cometen delitos son una veintena, ¿no? Claro. Hay 3 regiones del país que son muy pocos. En los centros, en Copiapó, hace un mes atrás había un adolescente privado de libertad en todo el centro, que es un centro diseñado para 60 adolescentes. Entonces hay algunas regiones que el tema de la delincuencia juvenil no existe como tema. Hay otras en las cuales hay una cierta problemática y en las grandes ciudades, sobre todo con mayor, el número urbano es mucho más complejo, hay efectivamente una problemática y el proyecto de ley que está en discusión en el Parlamento establece justamente en esa zona juzgados de garantía especializados, ¿no? Esperamos ojalá que el magistrado Paso se pase al nuevo sistema también. Yo creo que la Defensoría ha marcado una ruta en el sentido de la defensa penal juvenil, ha tenido una unidad nacional, primero a cargo de Gonzalo Guerrero, hoy día a cargo de Pablo Aranda, y lo que uno observa en los defensores penales juveniles, a quienes yo he tenido el gusto de conocer y capacitar muchas veces, es efectivamente gente que tiene formación en teoría de desarrollo adolescente, en sociología juvenil, en criminología, y por lo tanto cuando están en audiencia muchas veces son bastante persuasivos, ¿no? No sé cuál es la impresión del magistrado, versus los fiscales que muchas veces, siendo muy, muy bien formados en otras materias, su déficit en justicia juvenil es muy notorio muchas veces. ¿Cómo evalúa usted la calidad de la información finalmente que usted escucha en las audiencias para resolver? El abogado ha dado la diferencia entre la Defensoría y el Ministerio Público. Bueno, el Ministerio Público es un elemento muy patente, control de detención. Hay un fiscal que va 20 días al mes a control de detención, fiscal especializado. Claro. Cuando él está, todo fluye, la información es la correcta, la adecuada, la petición, todo lo o sea, uno solo en el país, además. Pero cuando él no está de turno, que son los otros 10 días, obvio, uno sufre los controles de detención. O sea, nos da cuenta de la necesaria especialización. Yo tampoco comparto, o sea, los defensores penales públicos están dedicados solo a responsabilidad penal adolescente, claro. Y ahí eso sin lugar a dudas, y saben mucho, están muy bien preparados, se han preparado en esto, en definitiva no hay ninguno que vaya a aprender ahí a la audiencia, van a desarrollar su trabajo en buena forma. El problema es que lo desarrollan desde la perspectiva del cliente, la de defender al cliente para obtener la mínima intervención. No la mínima intervención necesaria, porque no hay un interés en qué es lo que va a pasar con el menor después. ¿Qué pasa después? ¿Y por qué pasaron las cosas antes? Exacto. Finalmente. Ahora, por eso que hay un cambio de visión que debe haber, y el Poder Judicial, sin lugar a dudas, en cuanto a los jueces. La visión que se requiere respecto a un menor es totalmente distinta a la predisposición para con el menor. O sea, uno no puede caer en el juego de los menores. Los menores cuando están en audiencia empiezan que se ponen el gorro, que se sacan el gorro para puro molestar. Claro. De partida hay que tener una predisposición para poder aguantar eso y no caer en su juego. Provocadores, obviamente. Esa es una situación. Y después tenemos el problema del concepto. No es el concepto represor, es el concepto de reinserción. Y ahí, en definitiva, por ejemplo, decidir cuándo o no suspender la pena. Yo he suspendido pena en robos con intimidación, porque hay casos en los cuales sí se justifica suspender la pena en base a los antecedentes aportados. Entonces, precisamente eso lo da la experiencia en orden a trabajar habitualmente en esta área. Por lo mismo, yo soy partidario del Tribunal Especial, tanto en esto como en ejecución de pena, que el concepto es más o menos lo mismo. Vamos con la segunda pregunta, por favor. A propósito de los escándalos que hemos visto en la no reinserción,
¿Qué propone usted a propósito de la infraestructura en la intervención de los privados en el sistema del Sename? Una es que las instituciones a cargo de la reinserción de los jóvenes sean de exclusiva administración estatal, que sigamos con esta administración mixta, o derechamente que le entreguemos esto a manos de los privados, pero con una fuerte fiscalización. Entramos ya a lo que parece ser la discusión pública más latente sobre el Servicio Nacional de Menores. Usted fue director, Francisco. El abogado habla sobre la administración. Me parece a mí que eso en fórmula uno ve en las experiencias comparadas, hay buenas razones para uno y otro aspecto. A mí me parece más relevante algunas tareas internas de gestión propia del servicio, que da lo mismo si va a ser público o privado, son muy relevantes. Uno, la supervisión. Supervisiones técnicas incisivas, que tengan impacto en la intervención, y no intervenciones que se limiten a ver si se realizó la reunión y está la firma en la carpeta, estamos. ¿No? Es una supervisión meramente administrativa que no le aporta ningún plus a esa intervención. Lo otro es la gestión del sistema. Muchas veces tenemos adolescentes que han pasado por distintas unidades, ha estado en un centro privativo de libertad o viene del mundo proteccional, pasó en esta sanción, y cada vez que llega un nuevo programa hay que partir de cero. Lo inventa de nuevo todo. Uno dice, pero por favor, yo tuve la experiencia personal de en algunos casos pedir las carpetas. No existía la cultura del compartir las carpetas. Al director nacional del Sename, un programa se demoró una semana en entregarle la carpeta a un adolescente. Imagínate si se lo pide a un colega. Imagínate, o sea, yo encuentro que el colmo, en ningún aparato público se me ocurre que la máxima autoridad le dice a alguien, oiga, pásame la carpeta, y la persona le dice, pero voy a buscarla. Una semana en entregarla. Entonces, los actores tienen que conversar entre ellos, tenemos que tener mecanismos de gestión de manejo del caso, que es un concepto que la última norma técnica Sename está modificando sus normas técnicas, la última modificación en diciembre del año pasado incorpora la noción de manejo del caso, el case management que llaman los gringos, justamente como elemento de gestión de la intervención, de modo tal de que distintos actores logren coordinar los esfuerzos. Usted lo decía, la calidad de información, el acompañamiento, ¿cuánto selló del niño infractor para tener una sanción mejor finalmente y un desarrollo de la vida de este menor mucho mejor? Sin lugar a dudas. Y lo que se refiere a la pregunta, el tema más ideológico, si lo hacemos a través del diálogo público, yo creo que en realidad no es relevante. Como dice acá Francisco, el tema fundamental es cómo controlamos que el trabajo se haga bien, sea a través de empleados públicos, sea a través de particulares. Para mí es un tema que es irrelevante en esto. Lo que se requiere precisamente, entre otras cosas, es tener un modelo general de intervención que nos pueda llevar a analizar los que existen en cada institución, que cuadren con este modelo, al menos que establezca parámetros mínimos. Lo tiene Gendarmería de Chile con el sistema IGI, que en realidad se dieron el trabajo de crear un modelo de intervención global que se aplica después a cada caso concreto. No lo tenemos responsabilidad penal adolescente, donde la intervención podría ser más provechosa. Y en segundo lugar, el tema de la coordinación, sin lugar a dudas. O sea, en realidad, este sistema global de control tiene que llevar a la coordinación. Si tenemos un menor que cometió un delito menor, pero necesita intervención, bueno, que esté el sistema proteccional disponible para ver dónde lo enviamos. Y no pase como me pasa en la audiencia de control de detención, que a las 6 de la tarde empiezo a llamar, ¿qué hago con este menor? Claro. ¿Cómo lo dejo que se vaya a la calle? Porque estaba en un centro de menores, después que cometió un delito menor, un hurto, y pidiendo por favor que alguien lo vaya a buscar, que se haga cargo, que al final, solo a nivel de anécdota, tuve que mandar a buscar carabineros que de buena voluntad lo fueran a llevar a las puertas del centro, y si no lo quieren recibir lo dejan ahí, pues les dije yo, porque en realidad más, ¿qué podemos hacer? Vamos por favor con la tercera pregunta. La pregunta que quería hacer hoy día es si los expertos del panel creen que haciendo la separación del Sename entre un servicio para niños infractores de ley y otro totalmente separado para niños vulnerables va a ayudar en la reinserción de estos niños, va a ayudar a recuperar a estos niños, y cuál es el énfasis que ellos pondrían en cada uno de esos servicios separados. Lo mismo, una intención ya conocida, Francisco Magistrado, sobre la división de tareas finalmente del servicio. ¿Qué opinan ustedes de este proyecto de ley? Hay que hacerlo. Ahora, es algo que venimos hablando también hace 12 años atrás. Años, sí. Pero solamente la división y poner una placa afuera no cambia nada la cuestión. Ayuda, ¿por qué ayuda? Porque en el mundo público hay una serie de burocracias y de trabajos que tienen poco glamour, que son frente a un escritorio, preparación de presupuesto, que cuando uno trabaja solo en una institución van a estar mucho más visibilizados que trabajando en una institución tan grande donde la cantidad más grande de niños está en el ámbito profesional justamente. Por lo tanto, es muy difícil que logren visibilizarse algunas problemáticas si uno tiene que además compartir
la priorización con otros actores. Por lo tanto, ayuda, pero no basta. ¿Qué cuestiones son relevantes? La especialización del personal, la capacitación e inducción del personal. Hoy día tenemos personal que entra a trabajar a los centros, como mostró el caso proteccional en el caso de la muerte lamentable de Lisset, sin haber tenido ninguna preparación previa. Eso no puede ocurrir. Ahora, eso pasa en los sistemas penales juveniles, en todo el mundo pasa esta cuestión, porque a todo el mundo le parece que la reinserción es algo muy, por así decirlo, propio del buenismo, ¿no? Claro. Que basta una buena disposición y echarle para adelante y puro corazón, cuando esta cuestión es tal cual, entre comillas, discúlpeme la cuestión, como vender manzana. O sea, requiere una preparación técnica, hay un método, acompañamiento, pensar los tiempos, los modelos, elegir al personal, capacitar al personal. No puede ser que los centros, la mayoría del personal te contrata una calidad absolutamente insatisfactoria en términos de proyección en el tiempo. Pero además tenemos que tener incentivos adecuados para todos los actores y también incentivos de castigo. Es decir, no puede ser que en mi época yo eché a gente que se robaba cuestiones, que hacía baile erótico a los adolescentes. O sea, ese tipo de funcionarios yo tuve también, en el fondo. Esas cosas hay que combatirlas. Pero al mismo tiempo hay que establecer estímulos que premien a aquellos que tienen algún compromiso, que se están formando. Y también, como dice el magistrado, que los modelos de intervención sean claros para todos. No puede ser que en una región tengan esta perspectiva acerca y este entendimiento acerca del delito juvenil y en esta otra tengan este otro, ¿no? Tenemos que tener ideas comunes, un lenguaje común, prácticas comunes y habilidades que, ojo, no se satisfacen con charlas en PowerPoint, que es lo que históricamente se ha hecho como capacitaciones. Estas destrezas son destrezas que lo que se denomina clínicas, requieren videos, salas GESEL, mucha simulación, role-playing, observación clínica. Ese es el tipo de capacitación que nos hace falta y que hace muchos años que no hay respecto a los funcionarios del área de justicia juvenil. Muchas veces uno echa de menos las intervenciones también a las familias, a los grupos cercanos del niño, niña, adolescente, infractor. ¿Funciona? ¿Cuál es la experiencia que conocen ustedes a todos estos programas pilotos finalmente? Lo que llega al tribunal es el informe de la institución respectiva respecto del plan de intervención a aplicar, y eso sí se trabaja con las familias. El problema es que las familias son bastante complejas de trabajar, muchas veces no hay mucho interés en participar, pero hoy en día lo que es plan de intervención en sanciones sí se trabaja con las familias. ¿Pero interviene la familia o conocen a la familia? No, conocen a la familia para ver cómo interviene el menor. Claro. El resto pasa por el tema de la descoordinación. Si el problema educacional, en realidad no hay coordinación para poder derivarlo a un sistema que lo reciba y que lo No hay alertas, por ejemplo, tempranas de que un niño dejó el colegio. No, para nada. Eso hoy en día no existe. Y muchas veces los infractores son personas desertoras del sistema educacional. Claro. Y después cuando quieren volver, la persona tiene antecedentes, tiene una condena, entonces todo lo miran con resquemor. Es bastante complejo el tema a este respecto. Por lo mismo, yo tengo una visión distinta de la separación del Sename. ¿Por qué? El sistema público funciona por nichos, cada uno defiende su nicho. Y en ese contexto, cuando las funciones me corresponden o no me corresponden. Cuando en definitiva, hoy en día está todo en una función, uno puede decirle al Sename, ¿sabe qué? Veámoslo por vía proteccional, veámoslo por la vía de infractores de ley, no sé, pero el problema es suyo. Claro. Si usted lo separa, es que esto no me corresponde o esto no me corresponde. Es el problema que tenemos hoy en día con los menores enfermos mentales. Los menores enfermos mentales, ¿qué se hace cargo? Hay que terminar tocando puertas para ver quién se hace cargo, porque es del sistema de salud, dicen uno, otro es del sistema del Sename, y en definitiva son instituciones distintas, separadas. Si seguimos atomizando el Estado, lo que tenemos son más instituciones que es necesario coordinar. Cuando en realidad el problema no es que estén juntas o no estén juntas, el problema es un problema más de gestión, cómo trabajamos cada área. O sea, Gendarmería de Chile tiene un área de privados de libertad y un área de cumplimiento de pena en libertad, y en definitiva se coordinan entre ellos. O sea, eso sí puede hacerse, en definitiva, sin ningún problema. Por lo tanto, el que separemos la institución, cuando lo separemos, vamos a estar exactamente igual que antes, si no hemos trabajado los puntos importantes. Por último, y saliendo un poco del sistema penal adolescente, sino de la infancia completa, en los últimos días conocimos un informe de la ONU, de comisionados que estuvieron a principios de año en nuestro país analizando la situación. Emitieron un informe drástico, severo, sobre la situación de infancia en nuestro país. La opinión que tienen para cerrar ya este programa, porque finalmente los problemas que tienen infancia, preimputabilidad, van a repercutir sí o sí en el sistema. Bueno, yo tengo que decir, no puedo quedarme callado, pero no me tratar. En Peñalolén hay un sistema de alerta temprano, que yo he sido parte de muchas conversaciones en este sentido, y justamente muestra como la importancia de esto que están hablando ustedes, ¿no?
A ver, yo creo que el informe del comité es un informe muy importante para todos. El actual comité es el primer informe que saca, por lo tanto, Así es. yo acabo de recibir una consulta también ayer de un miembro del comité preguntándome cómo había sido recibido en el país. Yo creo que un informe bien armado, muy sólido. Si ustedes se fijan, son apenas 22 páginas comparativamente con las 500 que era el informe de la Comisión Investigadora, pero que van inmediatamente a construir los problemas y a construirlos jurídicamente y a hacer recomendaciones respecto a estas cuestiones. Por lo tanto, también muestra cómo, mira, hay un cierto diagnóstico muy compartido, no es necesario hacer nuevos estudios en esta cuestión. Hay unas cuestiones centrales en las cuales se pide el estudio, el informe del comité, que me parece muy interesante. Pone muy claramente el tema de la internación por pobreza, por ejemplo, que es algo que aquí yo he tenido discusiones con dirigentes de instituciones vinculadas a la infancia que me han discutido esa cuestión. Cuando tenemos, a mí me parece una verdad del puerto un buque, ahora tenemos al comité que también nos refuerza eso, ¿no? Por supuesto, no es que un juez diga, que pareciera ser lo que esta persona estaba pensando, va internado por pobreza, ¿no? Nadie es tan burdo para hacer ese tipo de cuestiones, y por supuesto me refiero a los jueces de familia, no a los jueces penales. Pero por supuesto que la pobreza, la vulnerabilidad, el sector social donde está, la deserción, los problemas transgeneracionales de droga y problemas de salud mental, son lo que está a la base de las internaciones. En el caso del ICED y otros más, es muy evidente que eso fue así. Y sin embargo, aquí en nuestro país hay personas y instituciones que se negaban a esta cuestión. Por lo tanto, me parece a mí que ponen encima esa cuestión. Hay una responsabilidad también, ya que estamos en un medio del Poder Judicial. Acaba de salir hoy día a mediodía una declaración muy sólida y rotunda de la Asociación Nacional de Magistrados, que yo comparto plenamente, que ha sido muy autocrítica respecto a los roles que la judicatura tiene que jugar en este ámbito. Curiosamente, yo tengo la impresión, Juan sabe que he sido formador en judicatura, tengo la impresión de que hay jueces especializados en infancia más en el mundo penal que en el mundo familia. Habiendo formado en ambos aspectos por la Academia Judicial, yo creo que un niño es más resguardado en su derecho hoy día en el centro de justicia que en los juzgados de familia. En el centro de medidas cautelares, la vulneración de derechos es un problema desde el tribunal. Entonces, hay que hacer muchas más cosas todavía, no solamente Sename es responsable, y el comité lo dice muy claramente, y espero que sea un llamado de alerta a todos los actores públicos. Magistrado. Precisamente yo creo que en el sistema proteccional nos dejamos estar durante mucho tiempo, y en definitiva esto funciona en la medida de lo posible, con la normativa que no se ha cambiado, sin mucha inversión, y claramente esto no se puede trabajar sin inversión. Los centros están como están porque no hay inversión, porque se requiere inversión para modificar los centros, para poder supervisar los centros, para poder establecer modelos que sean aplicables en general, y por lo tanto el informe da cuenta de una realidad. Pero esa realidad hay que enfrentarla como Estado, no es que tenga que cambiar solo el Poder Judicial en alguna área en específica o solo el Sename. Esto es un problema de coordinación global. Muy global. La educación, la salud, son problemas que derivan necesariamente en dramas familiares. Y en el drama familiar, en definitiva, más en los sectores pobres, y eso digámoslo, por un tema de situaciones de hecho no más, lleva a que los menores eventualmente puedan quedar más desvalidos frente a la sociedad porque quedan solos y son más propensos eventualmente quizás a caer en una situación de reacción frente a la sociedad por lo mal que lo ha tratado a la sociedad, y ese es el tema. En los sectores altos se da menos solo y exclusivamente porque tiene una familia preocupada de ello, y en definitiva se empieza a tener algún tipo de conflicto, lo llevan a psicólogo, lo intervienen, y esa intervención que debiera darle el Estado al menor de estrato alto se lo da la familia, y por eso que son menos, pero los que están a través de todos estos problemas, pero precisamente lo que se requiere es una intervención global del Estado a través de toda la área. Muy bien, les quiero agradecer la participación en Hablemos de Justicia. Juan Opaso, juez de garantía del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, y también Francisco Estrada, abogado especialista en temas de infancia y también el director del Sename. Muchas gracias a ambos por estar acá. Gracias a ustedes. Me despido, nos reencontramos en otra oportunidad en Hablemos de Justicia. Hasta pronto.